Bienvenidos, mi nombre es Diego Castiblanco, soy tutor del curso Observación y Entrevista. Si ustedes recibieron esta invitación, son estudiantes que están dentro de los grupos asignados a mí. Em, en la UNAD tengo 8 años de experiencia como tutor. Mi profesión es psicólogo clínico, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, magíster en psicología clínica. Estoy certificado por la Asociación Colombiana de Hipnosis Clínica y Ericksoniana como hipnoterapeuta. También soy intérprete de lengua de señas para personas sordas. Mm, Tengo certificación también como terapeuta con el uso del neurofeedback, que es una tecnología que permite trabajar con las ondas cerebrales. Cualquier cosa en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto, estoy para servirles. El tema de hoy es el tema de la observación científica. Em, si ustedes estuvieron en la web conference del jueves pasado, que se hizo ya con todos los estudiantes, em, probablemente noten que hoy vamos a retomar algunos conceptos. Mm, Porque precisamente es el tema que estamos trabajando, el tema de la observación. Entonces voy a permitirme compartir una presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Perfecto. Sí, señor. Permítanme un momento, cierro algunas ventanas que no. Listo. Entonces, en esta presentación, voy a ponerla aquí en modo presentación como tal. ¿Están viendo la presentación en estos momentos? Sí, señor. Gracias por la respuesta. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces, mm, la observación científica. ¿Por qué observación científica? Porque si ustedes miran el código deontológico del psicólogo que se encuentra en la ley 1090 de 2006, en ese código se habla de algunos roles que nosotros como psicólogos tenemos. Entonces, uno de esos roles es el de ser, dentro del área de la salud, ser asesores o brindar terapia a personas que nos lo soliciten, o brindar asesoría en el campo organizacional, en el campo clínico, en el campo comunitario. Ese es un rol, ¿sí? Ya muy disciplinar. Digamos que cuando uno hace la carrera, uno piensa, bueno, voy a dar asesoría, voy a brindar terapia, voy a atender pacientes o voy a estar seleccionando personal. Uno como que se proyecta eso, pero a veces uno no piensa en otro rol, que es el rol de ser investigador. Ese es un rol implícito a la labor del psicólogo, porque el psicólogo se puede decir que siempre está investigando en su quehacer cotidiano, está investigando
el porqué de una conducta, consecuencias de una conducta en una persona, el porqué de un imaginario o de un constructo social. ¿Sí? Entonces, eso es investigación. Entonces, cuando hablamos de la observación dentro de esta formación de ustedes como psicólogos, no solamente vamos a hablar de la observación que ustedes hacen en su consultorio cuando llega un paciente o en su empresa cuando deben hacer una entrevista y seleccionar un personal, mm, sino que además también hablamos de esa observación que ustedes deben hacer como investigadores que aporten a ese desarrollo científico de la profesión. ¿De dónde han salido todas las teorías que manejamos en psicología? Por ejemplo, el tema de condicionamiento clásico con los perros de Pavlov. ¿Se acuerdan que vieron por allá iniciando su carrera? Esa teoría se desarrolla gracias a observaciones que hace Pavlov en algunos estímulos y respuestas que se dan en animales. ¿De dónde salió el tema de condicionamiento operante? Con los conceptos de refuerzo, castigo, refuerzo negativo, castigo positivo. Si no hubiera habido un desarrollo científico, no hubiéramos contado nosotros con esas teorías. Y actualmente se siguen desarrollando teorías. En la psicología clínica, por ejemplo, unas teorías muy recientes tienen que ver con las terapias de tercera generación, donde ya no necesitamos cambiar el pensamiento de la persona que va a terapia, sino ayudarle a relacionarse mejor con ese pensamiento, por ejemplo. ¿De dónde sale todo eso? Pues de la observación científica. O sea, gracias a que ha habido no solamente observación al atender personas, sino también observación al estudiar temas, conceptos. Gracias a eso es que la psicología se ha desarrollado y contamos con mucha evidencia científica de diferentes técnicas que se pueden aplicar al trabajar con pacientes o con comunidades. Entonces, cuando hablamos de observación científica, no nos referimos a cualquier observación, sino que nos referimos a una observación que no solamente debe aplicar el psicólogo al trabajar con personas, sino también al investigar diferentes temas que contribuyen al desarrollo teórico de la psicología como ciencia. Entonces, cuando ustedes reciban su título como psicólogos, tengan en cuenta esos dos roles, no solamente el rol de trabajar con personas, sino también el rol de aportar al crecimiento y desarrollo de una ciencia que se llama psicología. Por eso este tema es tan fundamental para ustedes como futuros psicólogos. Permítanme, por favor, un momento. Voy a conectar mi computador. Discúlpenme.
Bueno, entonces, como les decía, el tema de la observación es central, ¿no? Es importantísimo dentro de nuestra profesión como psicólogos. Entonces, voy a empezar con la definición que hace Fernández Ballesteros de la observación. Les voy a permitir que ustedes mismos lean la definición. Quien quisiera leerla, pueden activar su micrófono y alguien que me ayude a leerla, por favor. La observación es aquello que se hace con cualquiera de los procedimientos y técnicas de recogida de información que requiere la percepción deliberada de comportamientos emitidos por un o unos sujetos realizados por un observador entrenado ¿Alguien quiere mediante... leer la definición de observación? Hola, ya una compañera Bueno, la si está. quieres, Sandri, por favor, dale. Profe, ¿me escucha? Puedes activar tu micrófono, por favor. ¿Me escuchas, Sandri? Sí, profe, sí se escucha. Aló, Sandri, qué pena contigo. Creo que no te estaba escuchando porque tenía el auricular en la Ok, mesa. Discúlpame, léeme por favor otra vez la definición. Creo que ya la estabas leyendo. Qué pena contigo. sí, vale. Te Ok. escuchamos. La observación es aquello que se hace con cualquiera de los procedimientos y técnicas de recogida de información que requiere la percepción deliberada de comportamientos emitidos por uno o unos sujetos, realizada por un observador entrenado mediante protocolos preparados al efecto que permite una anotación sistemática en una situación natural o análoga. Esto es una cita de Fernández 2013. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense que si nosotros hiciéramos una diferenciación entre la observación que hace un testigo, digamos, ustedes están en una calle y resulta que hay un vehículo que chocó al otro, ¿sí? Y resulta que llegan los agentes de tránsito y le dicen a ustedes, bueno, usted observó ese accidente. Como testigo quiero que nos cuente qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Ese es un tipo de observación, ¿cierto? Pero, ¿cómo se diferencia eso que les estoy diciendo del que observa un accidente a esto que ustedes están leyendo? ¿Qué elementos diferenciadores hay? ¿Es lo mismo la observación cotidiana, mm, fortuita, a la observación científica? ¿O qué diferencias hay? No, no es lo mismo, profe, porque en la observación diaria, pues es una observación que, como tú lo dices, pasa diariamente, en nuestra vida diaria, y en esta observación psicológica hay un observador entrenado y también hay protocolos, hay un sistema, hay una organización y especialmente eso, que el observador es entrenado para observar una conducta. Así es. Entonces, si ustedes buscan dentro de esta definición lo que está en letras azules, van a delimitar esa diferencia, ¿sí? En la observación científica o en la observación que hacemos dentro de nuestro rol como psicólogos, nosotros debemos contar con procedimientos y técnicas. La información no queda en el aire, no se
pierde, hay una recolección de esa información. Hay una percepción deliberada, o sea, una percepción intencional. O sea, yo quiero percibir. No es que yo estaba aquí parado y observé, no. De antemano yo tenía esa intención. Hay un entrenamiento como el que están recibiendo ustedes. Hay un protocolo, es decir, un paso a paso. Hay unas normas éticas, por ejemplo. Y hay una notación sistemática. Hay herramientas de registro, que eso es lo que vamos a ver también hoy. ¿Sí? Entonces, un testigo no cumple con estos criterios. Alguien que estuvo en un sitio y observó algo que ocurrió. Eso es diferente a la observación científica o del rol del psicólogo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las características de esa observación, qué elementos debe contener la observación científica. Entonces, este es un cuadro de planeación para observar, que de hecho es un cuadrito que se les pide diligenciar en la actividad número 2, ¿cierto? Que estamos trabajando. Se les pide diligenciar ese cuadrito. Recuerden que este cuadro no es un cuadro de registro. O sea, en este cuadro nosotros no vamos a registrar lo que estamos observando, no. Antes de ir a observar, tenemos que tener definido cada uno de estos elementos. Y este ejercicio se hace para que ustedes se apropien de los diferentes conceptos que intervienen en la observación científica. Entonces, en una observación científica siempre hay que pensar en cómo va a ser la relación mía como observador con relación, valga la redundancia, a los sujetos o el sujeto que voy a observar. Tengo que definir también qué es lo que voy a observar. Si me voy a enfocar en una conducta, en un atributo, en una interacción, en una elaboración, en un producto de conducta. También tengo que hacer un muestreo. O sea, tengo que delimitar qué voy a observar, a quién, qué situaciones, en qué tiempo, en qué momentos, ¿sí? Por ejemplo, el DANE, que es el Departamento de Estadística en Colombia, a veces hace este tipo de recogida de información, pero entonces, por ejemplo, ellos quieren saber cuál es la carrera que más prefieren los colombianos. ¿Sí? Estoy hablando de un ejemplo eh, que se me viene a la mente en este momento. ¿Sí? Supongamos que el DANE quiere saber la carrera preferida por los colombianos. Actualmente en Colombia más o menos hay una población de 50 millones de personas. De esos 50 millones, pues no tendría sentido que a los niños se les hiciera esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué carrera prefieren? No. Tal vez ya a partir de los 15, 16 años, donde ya se empieza como a definir eso, digamos la orientación vocacional, ¿sí? Se empieza a definir más o menos allí.
Tampoco tendría sentido encuestar tal vez a personas mayores de determinada edad, ¿no? Ellos definen esos rangos, ¿sí? Pero tampoco necesitan entrevistar a todos los que cumplen con esos rangos de edad. Ellos más bien seleccionan una muestra. Entonces, en cada ciudad, dicen ellos, vamos a entrevistar solamente el 10% de la población de esa ciudad que cumpla con esos rangos de edad, de 16 años a, vamos a decir algo, 50 años, de 16 a 50 años de edad. Esa población en cada ciudad no los vamos a entrevistar a todos los que cumplan con 16 y 50 años, sino que vamos a entrevistar solamente al 10% de esa población en cada ciudad. Al entrevistar el 10% de cada población de cada ciudad, pues ya se sabe cuál es la carrera que se prefiere. No necesitamos entrevistar a todos. Ya hay una tendencia, ¿sí? Una tendencia. Eso se define de antemano, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre con el ejercicio que estamos haciendo. Nosotros en la observación no necesitamos observar todas las 24 horas del día, sino que vamos a hacer un muestreo de tiempo, ¿sí? Podemos decir, voy a observar una hora diaria, voy a observar. En la observación científica ocurre así, ¿no? Voy a observar una hora diaria, también un muestreo de situaciones, no en todas las situaciones, sino en determinadas situaciones, no a todos los sujetos, sino estos sujetos que cumplan con estos criterios, y los de los que cumplan con esos criterios, solamente un porcentaje. Entonces siempre hay como un subgrupo. De un grupo grande sacamos una muestra que nos permite llegar a conclusiones. Tenemos que definir si va a ser una observación natural o artificial, si de eso que vamos a observar nos vamos a centrar en si aparece o no aparece eso, o si más bien si aparece cuánto dura, o en qué orden, o con cuánta frecuencia se presenta. Y vamos a también definir dónde vamos a registrar la información. ¿Sí? Fíjense que eso es lo que hace diferente la observación en la psicología a una observación fortuita que ocurre indiscriminadamente, ¿sí? Entonces, vamos a observar de estos elementos que ustedes están viendo en pantalla y que componen la observación en la psicología. Vamos a profundizar en cada uno de ellos para que a ustedes les quede claro cada uno de ellos, que es lo que ustedes van a darse cuenta ahorita que lo que hicimos fue coger apartados del libro de Rocío Fernández Ballesteros y colocarlos a ustedes, colocárselos allí a ustedes para que ustedes como que obtengan acceso a esa parte más importante del documento de Rocío Fernández Ballesteros, ¿sí? Eh, Porque claro, a veces cuando leemos todo el documento decimos, pero ¿dónde está la respuesta a lo que nos solicita la actividad? Entonces vamos a mostrarles esos apartados específicos del documento que responden a los requerimientos de la actividad, pero que en resumidas cuentas es la aclaración de cada uno de los conceptos. ¿Me confirman si me están escuchando y viendo bien, por favor? Sí, señor, se escucha y También, se ve perfecto. perfecto, gracias. Bien, entonces, cuando hablamos de la relación observador-observado, hay tres categorías, tres formas en que puede ocurrir esa relación. La primera relación es participante, no participante y de allegado, ¿sí? Aquí enfrente ustedes ven
por ejemplo, qué dice Rocío Fernández, ahí donde estoy moviendo el mouse, de la observación no participante. Dice ella que en esta observación no participante, el observador es independiente al observado. El sujeto observado no tiene conocimiento de que está siendo observado. Dice ella que el observador permanece alejado de el sitio de donde está ocurriendo eso. Generalmente esta observación no se da en psicología. ¿Por qué? Porque en psicología siempre necesitamos el consentimiento informado. O sea, necesitamos pedirle permiso al paciente o al familiar del niño, o permiso al adolescente, o permiso al profesor, sí, necesitamos pedir permiso y que quede por escrito, cumpliendo el código deontológico, de que vamos a hacer esa observación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo sé que me están observando, la dinámica mía cambia. Si yo les dijera a ustedes, bueno, mañana voy a ir a sus trabajos y voy a estar observándolos en la mañana cómo es que hacen su trabajo. Pues obviamente, con el respeto de todos ustedes, eh, ese día vamos a procurar llegar a tiempo, ¿cierto? Vamos tal vez a llegar antes. Seguramente vamos a procurar no comer en el puesto o sí, van a haber muchas modificaciones en lo que hacemos normalmente. ¿Sí? Entonces, Rocío Fernández dice que la observación no participante es aquella en la que el observador está alejado y que además, dice ella, miren aquí donde estoy moviendo el mouse, dice que el sujeto no tiene conocimiento, ¿sí? O sea que ese ejemplo que les estoy colocando, de avisarles yo que voy a ir a su lugar de trabajo y tomarles firmas y decir que voy a observarlos, pues ustedes ya tienen conocimiento de que van a ser observados. Entonces, ese no sería un ejemplo de observación no participante. ¿Cuál sería un ejemplo de observación no participante? Em, ¿Conocen la cámara de Gesell? ¿Han escuchado hablar de la cámara de Gesell? De hecho, en el curso vamos a tener una unidad donde vamos a trabajarla. Es el vidrio desde el cual nosotros como psicólogos podemos observar, pero desde allá no nos pueden observar a nosotros. Sin embargo, si nosotros hemos hecho firmar un consentimiento informado de esa observación, aún así, esa observación no sería no participante, sería participante, porque la persona ya sabe que está siendo observada. Pero si nosotros le pedimos a la mamá que lleve al niño para ver cómo interactúa el niño con ella, y la autorización nos la da es la mamá, en ese caso sí sería una observación no participante. ¿Por qué? Porque el niño no sabe que está siendo observado a través del vidrio. ¿Sí? O por ejemplo, no sé si alguno de ustedes vio alguna vez La Niñera SOS, un programa que daban por algunos canales internacionales de una psicóloga que era contactada para trabajar con problemas de comportamiento que tenían algunos niños.
¿Me confirman si alguno, por favor, conoce el programa? ¿Lo vio alguna vez? La niñera SOS, de una psicóloga que era contactada para solucionar conflictos familiares referentes a los menores de edad, No, profe, la verdad no. ¿no? Ok. Bueno, esa serie o ese programa, entonces la psicóloga iba al sitio e instalaba cámaras y luego se iba. Posteriormente ella revisaba las grabaciones a ver cómo era que el niño se comportaba, si era cierto que era rebelde, y entonces ella intervenía y daba algunas soluciones. Entonces, ese sería un ejemplo de observación no participante, ¿sí? Lo que ella observaba a través de la cámara, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cumpliría con el criterio de que el sujeto no tenía conocimiento, o sea, el niño no tenía conocimiento de que estaba siendo observado. Y además de eso, también cumplía con otro criterio que es el que menciona acá al final, de aquí donde estoy moviendo el mouse. Dice, eh, permanecía o permanece alejado temporal, espacial y o físicamente y afectivamente de lo que es observado. Al observar a través de una cámara, pues obviamente se cumple esto, ¿sí? Entonces, mm, se da en psicología generalmente en casos de menores, porque el menor no tiene conciencia de que está siendo observado y quien da la autorización es la mamá o el papá, ¿sí? Pero con el resto de la población, generalmente el psicólogo lo que hace es una observación participante, que es la que menciona Rocío Fernández Ballesteros acá. Dice, el observador participante puede estar más o menos implicado en la situación de observación, permanecer físicamente en el lugar, mantener contactos más o menos estrechos con los sujetos observados, alejarse o acercarse a ellos según lo requiera el proceso de observación, la situación de los sujetos. Entonces, mientras que la observación no participante ocurre sin la intervención del psicólogo, esta observación participante sí ocurre con la intervención del psicólogo. Entonces, el psicólogo educativo que va al salón y observa desde una ventana o desde el puesto de atrás, los chicos lo ven, pero pues él está tomando nota de cómo es que determinado estudiante o determinados estudiantes se están relacionando con el profesor. Y claro, los chicos saben que los están observando, entonces cambian esa dinámica, ¿sí? Otro ejemplo de observación participante es cuando el psicólogo entra al salón de clase, por ejemplo, y plantea una dinámica. Y allí él está tomando nota de cómo es que se comporta ese grupo escolar. O el psicólogo que trabaja con comunidades y llega a una población y llega a ser parte de su cotidianidad. Es un trabajo de campo donde eh, el psicólogo como que se conecta con la comunidad y vive con ellos. Ocurre también con los antropólogos, por ejemplo. Personas que llegan y viven en tribus indígenas y hacen parte de la tribu y toman registro de cómo es que vive esa tribu, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de observación participante. Cuando el sujeto sabe que está siendo observado o cuando el psicólogo al observar se hace evidente y interactúa con esos participantes, interactúa con esas personas que están siendo observadas. Tenemos otro tipo de observación que es la observación de allegado.
Dice que el observador puede ser una persona llegada al sujeto, su madre, su marido, su maestra. En evaluación psicológica se está tendiendo cada vez más a utilizar observadores participantes entrenados, allegados al sujeto, ya que tal tipo de observación minimiza la reactividad de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que a mi consulta llega una mamá con un problema de que su hijo tiene enuresis. ¿Sí? Enuresis es cuando el niño se orina en la cama. Entonces, yo le pregunto a la mamá, ¿el niño sufre de ansiedad? ¿Usted lo ha visto nervioso, lo ha visto estresado durante el día? ¿Hay algún factor que lo esté estresando? ¿Cómo es la dinámica en la casa? ¿Usted lo castiga, le pega? ¿El hermano mayor le pega, el papá? Entonces, de pronto la mamá puede darme algo de información, pero ante preguntas específicas como el niño mantiene estresado, se come las uñas, se para y camina de un lado a otro repetidamente. Entonces de pronto la mamá me dice, ve, mira que no me he fijado, no me he fijado en eso, no sé si mi niño hace eso o no. Entonces yo, como psicólogo, le voy a decir, mire, voy a darle esta hojita y vamos a ver si su niño tiene estrés. Entonces, aquí arribita le voy a colocar comerse las uñas. En la otra casillita le voy a colocar comer a la carrera. En la otra casillita le voy a colocar levantarse por la noche. ¿Sí? Entonces, yo quiero que su merced observe a su hijo esta semana y cada vez que él se coma las uñas, usted va anotando con una X si ocurrió o no ocurrió eso. Si su hijo em, comió de afán, comió rápido, también va a marcar con una X si ocurre. Si su hijo se levanta por la noche, usted se da cuenta, está durmiendo y usted se despierta del ruido que él hace, también marca con una X. Me hace un favor, se lleva esta hojita y en la próxima sesión me la trae y miramos que si cumple o no cumple con esas conductas. Yo le estoy ahí a la mamá encomendando que observe al niño allá en la casa para saber si el niño tiene estrés o no. Que eso puede estar conectado con la enuresis. Entonces, ese es un ejemplo de observación de allegado. Yo no necesito como psicólogo irme a la casa a hacer ese trabajo. Además de que es poco práctico, voy a cambiar dinámicas que ocurren normalmente allá solamente con mi presencia. Entonces, más bien, le encomiendo eso a la mamá del niño. Ese es un ejemplo de observación de allegado. No estoy yendo yo, pero la está haciendo, esa observación la está haciendo un familiar del niño. La ventaja es que eso ocurre de la manera más limpia posible, porque pues está ocurriendo en el mismo ambiente donde se desarrolla el niño. Por una persona, el niño ya está acostumbrado a que esté allí en ese ambiente, que es la mamá. Entonces no hay lugar a ninguna distorsión, ¿sí? A ningún sesgo, a, a que la información sea falsa, sino que es tal cual como ocurre. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Queda claro esta parte de la planeación? Profe, tengo dos preguntitas. Sí, te escucho. La primera es, o sea, en esta de observación de una persona llegada al sujeto, uno como psicólogo le tiene que dar la,
la técnica de registro, ¿sí? Sí, Ok, sí. O le puede pedir a la persona que en una hojita registre lo que observa, que ese sería el registro narrativo. ¿Sí? Como usted va a notar, me va a contar lo que va a observar en el niño, por ejemplo. Entonces no sería un formato propiamente dicho, sino una hojita donde la persona pueda tomar nota o una grabadora donde la persona pueda, digamos, decirle a la persona grave lo que está observando con su voz, vaya relatando lo que está observando. ¿Sí? También sería una forma de registro narrativo. ok. Y la segunda es, no me quedó muy claro, el ejemplo de la cámara de Gesell, creo que se dice. Ese ejemplo puede ser mixto, o sea, puede ser no participante, pero también puede ser participante, o solamente sería en el no participante. Depende, porque si el niño no sabe que está siendo observado, simplemente el niño llega con la mamá y entra a la cámara de Gesell. Allí colocamos unos juguetes, unas, unas herramientas lúdicas, ¿sí? Rompecabezas, cuadernos para dibujar. Él llega con la mamá, se sienta y empieza a jugar con esto. La mamá interactúa con él, ¿sí? Entonces, yo, detrás del vidrio, estoy tomando nota de la conducta del niño. Si el sujeto observado es el niño, como está haciendo efectivamente en el ejemplo, ¿sí? Porque lo que yo quiero conocer es cómo es que el niño interactúa con la mamá. Entonces el sujeto que está siendo observado es el niño. El niño no es consciente de que yo lo estoy siendo observado, que yo lo estoy observando. El niño no es consciente de eso. ¿Sí? Entonces, digamos un niño de 6 años, 5 años, se desarrolla naturalmente allí, en ese ambiente. No se imagina que al otro lado del vidrio está siendo observado. La mamá tampoco le ha dicho que va a ser observado. Entonces, ese es un ejemplo de observación no participante. ¿Por qué? Porque yo como psicólogo no estoy interfiriendo en esa dinámica. ¿Sí? Que después de la sesión, después de la observación, puede ser que yo tenga una sesión con el niño. ¿Sí? Yo no necesito decirle al niño, mira, cuando estuviste jugando vi que gritabas a tu mamá o que tratabas mal a tu mamá. No tengo necesidad de decirle eso. Yo ya lo corroboré. Simplemente voy a intervenir en estrategias para cambiar la conducta del niño. Entonces, así como te lo estoy planteando, sería observación no participante, porque en ningún momento durante esa fase de observación el niño supo que yo lo estaba observando y tampoco yo intervine allá en ese espacio donde lo estaba observando. Em, con la mamá, si yo decido observar a la mamá, por ejemplo, yo le digo, quiero saber cómo responde usted a la manera como el niño la grita, ¿sí? Por favor, diligencieme este consentimiento informado para observarla a usted y al niño. Entonces yo puedo decir que la observación de la mamá es participante, porque ella tiene conciencia de que está siendo observada. El niño no. El niño no tiene conciencia de que está siendo observado. Entonces, en ese caso, la observación que ocurre con la mamá sería participante y la observación que ocurre con el niño sería no participante. ¿Queda claro? Sí, O, profe, o, sí, no, profe, ok. queda claro en el chat. Hay otra pregunta por si. Bien, vamos a mirar el chat. A ver, gracias. Eh, ¿Qué hacer con el riesgo de involucrar al allegado con la situación observada?
Em, digamos que en psicología, pues si yo como padre estoy acudiendo al psicólogo porque me preocupa lo que está ocurriendo con mi niño, ¿sí? Y el psicólogo me dice a mí, por favor, tome nota de la conducta de su niño. Entonces yo como padre, pues obviamente no voy a tratar de dañar esa dinámica, ¿sí? Em, en la observación de allegado, pues el riesgo de que se cambie la dinámica es mínimo, porque pues ya la persona que está observando venía siendo parte del contexto de observación. Entonces no es alguien nuevo que aparece y que el niño dice, ay, me tengo que portar bien porque hay otra persona extraña, ¿no? Es la mamá, ¿sí? que está observando y va a tomar nota de eso. Entonces no habría ningún riesgo. Ahora, el involucrarse puede ocurrir. Por eso hablamos de observación participante. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que en la observación puede ocurrir que uno se involucre. Por eso se define observación participante, como la observación donde yo me involucro con la dinámica y hay algún cambio en esa dinámica. Pero es válido que haya ese involucramiento, ¿sí? Pero entonces sería observación participante. En la observación de allegado, eh, pues se asume que ese allegado hace parte del contexto y que no va a cambiar, no va a afectar de ninguna manera la dinámica. Entonces, los resultados van a ser muy transparentes, ¿sí? Porque de hecho, el objetivo en ese caso sería recopilar una conducta que ocurre por sí sola. Mientras que en la observación participante, yo quiero ver qué ocurre con mi presencia o con alguna dinámica que yo planteé o con alguna pregunta, etcétera, ¿sí? Entonces, em, no pasa nada. Frente a la pregunta que plantean de qué hacer con el riesgo de involucrar al allegado con la situación observada, obviamente se le debe indicar a la mamá que no le diga nada al niño, simplemente observe y registre, ¿sí? Es también darle las indicaciones a la persona que va a observar, a ese allegado que va a observar. No sé si queda clara la respuesta, Andrés, a la pregunta que plantea. Bien, entonces preguntan que si hay link de asistencia. No, no hay link de asistencia porque como estamos grabando la reunión, ya automáticamente aquí nos toma la asistencia. Sí, esta grabación queda ahí en el chat. Bien, ¿hay alguna otra pregunta frente a la relación de observador-observado? Bueno, entonces continuamos. Bien, esto está copiado directamente del documento de Rocío Fernández Ballesteros. Ustedes lo encuentran allí en los contenidos. Bien, unidad de análisis. ¿Qué vamos a observar? Entonces, hay 4 categorías de lo que podemos observar. Atributos. Es un conjunto de conductas que ya tienen un nombre establecido. Si yo les digo, ¿el estrés de qué conducta se compone? Entonces, ustedes van a decir, el estrés puede componerse de
caminar de un lado para otro, sacarse las famosas yucas de las manos, comerse las uñas, sudar, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes me están diciendo un conjunto de conductas que tienen un nombre y ese nombre es estrés. Cuando yo quiero observar un conjunto de conductas que tienen un nombre propio o que componen un diagnóstico o a las que se les da en su conjunto un nombre, decimos que voy a observar atributos. Entonces, por ejemplo, quiero observar el estrés del empleado. Quiero observar la violencia en dos hermanitos, dos chicos pequeños, por ejemplo. Cuando yo digo violencia, me refiero a un conjunto de conductas, ¿cierto? ¿Violencia qué es? Ah, tirar cosas para causarle daño al otro, gritarlo, decirle improperios, ¿cierto? Sería una forma en que puede cursar esa violencia. Entonces, noten que aquí yo no estoy diciendo que voy a observar el alzar la voz, si el niño alza o no alza la voz, no. Yo voy a observar es la violencia, es decir, si alza o no alza la voz, si golpea o no golpea al otro, si grita o no grita. Sí, cuando yo digo atributos, me refiero a un conjunto de conductas que ya tienen un nombre: violencia, estrés, ansiedad, depresión. Yo puedo decir, voy a observar eso, ¿sí? Pero yo también puedo decir, no, no voy a observar la violencia. Solamente voy a observar si el niño alza o no alza la voz. Y eso no necesariamente puede corresponder a violencia, puede corresponder a necesidad de atención, ¿sí? Alzar o no alzar la voz puede ser que yo diga, voy a alzar la voz para que mi mamá me mire. Entonces, en ese caso, yo no estoy observando un atributo, sino que estoy observando una conducta. Esa es la segunda categoría allí. Pero yo también puedo decir, bueno, voy a observar cómo se relaciona el niño con la mamá, o cómo se relacionan los estudiantes, o cómo se relaciona la pareja. Entonces, en ese caso, estoy hablando de interacciones. Y la cuarta categoría es productos de conducta. Productos de conducta hace alusión a lo que hace una persona de manera tangible. Entonces, dibujos, quiero observar los dibujos hechos por los niños. Por ejemplo, si estoy aplicando un test, hay un test que se llama test de la figura humana o test de la persona bajo la lluvia, ¿sí? O el test de la casa, etcétera. El test de Macover, que es observar la elaboración que ha hecho la persona allí de manera gráfica. El test Bartek, que tal vez ustedes ya algunos lo conocen, que es un test donde hay 8 cuadritos en en un marco negro. Entonces allí, si yo quiero observar eso, digo que estoy observando un producto de conducta. Si yo soy psicólogo organizacional y hay un problema de productividad, entonces yo voy a observar por ejemplo, el número de envases que, que el operario cierra, ¿sí? Digamos, en una fábrica de gaseosas. Entonces, quiero observar cuántos envases el operario tapa en una hora, ¿sí? Para medir su productividad, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de productos de conducta. Entonces, fíjense que si yo voy a observar
la depresión, ese es un atributo. Pero si yo voy a observar el llanto, sería una conducta. ¿Sí? El llanto no necesariamente corresponde a la depresión, puede corresponder también a la alegría. ¿Sí? Si voy a observar la relación entre dos personas, interacciones. O entre un grupo, interacciones. Y si voy a observar un dibujo, una pieza ensamblada, una maqueta que haya hecho alguien, estoy hablando de un producto de conducta. ¿Hay alguna pregunta acá? Profe, o sea que en el trabajo, ¿qué vamos a hacer si elegimos conducta para observar? Solo tiene que ser, tenemos que elegir una conducta. Por ejemplo, en mi video puedo elegir sonreír, una sola conducta, o se pueden varias. Correcto. Pueden seleccionar varias, ¿sí? Pero pues la categoría sería conducta. ¿Sí? Ahora, si esas varias, ustedes dicen, ah, bueno, esas varias corresponden a la ira. ¿Sí? Entonces, más bien dicen atributos, ¿sí? Porque voy a observar es la ira compuesta de varias conductas, que puede ser fruncir el ceño, golpear la mesa, gritar. ¿Sí? Entonces, ustedes deciden y están en la total libertad de decidir eso en este ejercicio. Ahorita vamos a mirar la matriz de Excel que me están preguntando allí en el chat. em, para que ustedes se den cuenta de las diferentes técnicas de registro que son un elemento importante en la observación y se les pide también desarrollar en esta actividad. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, pues ya la otra es como más a nivel general y es que pues yo ya tengo la información en el foro, no sé si tú pases retroalimentando o... Sí, si ya la tienen en el foro, entonces hoy o mañana ya tendrán su retroalimentación. De hecho, por ahí he hecho algunas retroalimentaciones, por ahí he realizado algunas retroalimentaciones, porque es que me están enviando el cuadrito de planeación como si fuera un registro del observado. No. El cuadro de planeación, ustedes solamente van a escribir una palabrita en cada cuadro, a excepción del muestreo. En el muestreo sí deberían decir, mi muestreo de sujetos es este, mi muestreo de situaciones es este, mi muestreo de tiempo es este. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero en los demás cuadros solamente una palabra. Participante o no participante o de allegado, en el caso del cuadrito de relación observador-observado, o en el caso de la unidad de análisis, conducta. Voy a observar conducta, o voy a observar atributos, o voy a observar interacciones, o voy a observar productos de conducta. No es necesario definir la unidad. Entonces pueden decir, voy a observar conductas, y ya la técnica de registro, yo me voy a dar cuenta, estaba observando esta conducta, porque pues en el registro va a quedar la conducta que están observando. ¿Sí? Entonces, en la planeación solamente es definir, ¿sí? Definir o delimitar, que escoger, es escoger una opción de esas que se plantean. No, profe, pero me refería era a que hay que definirla. O sea, es que creo que en la guía, no sé si tienes por el cuadrito, dice algo como que poner una pequeña definición. O sea, en mi caso yo lo hice como con una cita. La guía de actividades Sí, es que plantea no sé. definir, no, no, allí no plantea definir desde lo teórico cada concepto, no. Si ustedes lo tienen claro, pues van a poder usar la planeación. No se pide definir. De pronto, búscala por favor en este momento y si la encuentras, eh, me avisas y te doy el espacio para compartir pantalla. A ver, tal vez qué te está causando allí
la duda, pero no se pide definir palabras o decir qué es eso, no. Simplemente es que ustedes planeen la observación escogiendo una categoría de esas que les he mencionado. Ok. Sí, ahorita vamos, Mariana, ahorita vamos a explicar, ya cuando lleguemos a la parte de técnicas de registro, de una vez voy a entrar a Excel y les voy a mostrar cada técnica, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a seguir con el muestreo. Entonces, muestreo de tiempo. Simplemente van a decir cuánto tiempo van a observar. Por la actividad ser en videos, pues ustedes pueden decidir observar parte del video o todo el video, no hay problema. Muestreo de situaciones. Entonces ustedes van a definir qué situaciones van a observar. Entonces, por ejemplo, en el video del... Tutor, Señora, no importa si otro compañero ya eligió el mismo video. no importa, no importa. Para mis Vale, grupos no gracias. importa. No sé si algún otro tutor en otros grupos tenga otra orientación, pero para mis grupos no importa que hayan escogido el mismo video. Bien, entonces, em, les decía que si ustedes escogieron, por ejemplo, el video del celador, ¿sí? Entonces, muestreo de situaciones. Ustedes pueden decir acá qué situación específica van a observar. Entonces, cuando el celador está solo con los maniquís o cuando los empleados llegan al otro día, ¿sí? Allí están las situaciones. Muestreo de sujetos. Entonces, voy a observar a los empleados o al celador. Entonces, definir allí a quién voy a observar. Eh, eso ocurre en una observación de campo. ¿Sí? Uno dice, bueno, va a observar durante 2 horas todos los días. Solamente voy a observar el momento en que los chicos se relacionan en el descanso. ¿Sí? Y solamente voy a observar a los estudiantes de quinto de primaria. Ahí ya estoy haciendo el muestreo. No voy a observar a todos los estudiantes, sino solamente a los de quinto, por ejemplo. O de los estudiantes de quinto, solamente voy a observar a los que tengan más de 10 años. A los menores de 10 años no, por ejemplo. Entonces, fíjense que este es el único cuadrito donde se pide que ustedes nos digan en muestreo de tiempo, ¿cuánto tiempo? En muestreo de situaciones, ¿cuáles situaciones va a observar usted? Escogió observar usted. No hay una respuesta equivocada o errada, porque un estudiante puede decir, voy a observar eh, solamente cuando el celador se encuentra con los demás empleados o cuando le llega el bono de recompensa al celador. Totalmente válido. Yo no le voy a decir, ay, no, esa situación no. Es la que usted decidió observar. Ese es el muestreo de la situación. Y el muestreo de sujetos, ustedes deciden a quién observar. En el video del médico, voy a observar a la hija del paciente que llegó con el papá que sufre de Alzheimer. ¿Sí? O voy a observar al médico, o voy a observar al paciente. ¿Sí? Totalmente libres ustedes para ese tipo de elecciones. ¿Queda claro esto? ¿Aquí lo demuestreo o hay alguna pregunta? No, profe, todo claro. Me están pidiendo acá una pequeña orientación respecto al video de inclusión. Em, entonces, en el video de inclusión, ustedes pueden decidir observar
a la persona que está presentando la discapacidad o a la gente que está observando esa discapacidad. ¿Sí? ¿En qué situación? O cuando ella sale o cuando ella permanece en su casa o cuando llega a su sitio de trabajo. ¿Sí? Sujetos, ya lo mencioné, a la persona o a los que están alrededor. Ustedes escogen, no hay ningún inconveniente. Mm, sí, Sandris. Me dices acá que estabas definiendo cada categoría. No es necesario. En el cuadro de planeación, solamente la palabrita. En el muestreo, sí, los tres muestreos, sujetos, situaciones, tiempo. Como indicar, ¿no? ¿Qué fue lo que ustedes escogieron allí en cada muestreo? Y vamos a continuar entonces con el lugar de observación. He encontrado por ahí algunos cuadros de planeación. Tal vez el estudiante no miró la grabación de la web conference o tal vez no leyó el contenido de Rocío Fernández, pero aquí en lugar de la observación me están colocando fábrica, eh, colegio, consultorio, no. Lugar de la observación es si la observación va a ser natural o artificial. Por ahí un estudiante colocó natural, al aire libre. Tampoco. ¿Cómo así que natural al aire libre? O sea, natural por ser de la naturaleza, en el campo, o artificial, en un supermercado. No, no, no es eso lo que se está pidiendo. Es que ustedes digan, bueno, ustedes saben que Rocío Fernández habla de la observación natural como la que se realiza en el ambiente ordinario o habitual en el que se desenvuelve el sujeto. Y la observación artificial es la que se desarrolla en un ambiente que hemos preparado de antemano. Entonces, si yo... Profe, buen día, disculpe, me repite de nuevo ese pequeño contexto al que usted se acaba de referir con lo natural y lo artificial, por favor, es tan amable, me disculpa. Sí. Natural es la observación que ocurre en el contexto habitual u ordinario de la persona o de las personas que observamos. Observación artificial es la que ocurre en un contexto prediseñado o que nosotros hemos arreglado para ver qué ocurre. Entonces, si yo voy a observar a los chicos en su salón de clase, esa es una observación natural porque el chico está acostumbrado a ese ambiente. Pero si yo le digo al chico, venga, por favor, desarrolle este rompecabezas o presente esta prueba, o simplemente le digo, ingrese a la cámara de GESEL con otro compañerito de estudio, quiero ver cómo se relacionan ustedes. Y en la cámara de GESEL yo tengo allí organizado algunos juegos, algunos estímulos. Ese es un ejemplo de observación artificial. Los estoy sacando de su ambiente natural y los estoy colocando en un ambiente que yo he preparado para la observación. ¿Ya? Ustedes estarán Sí, profe, preguntando, sí. ustedes estarán preguntando cómo es eso en los videos. Pues en los videos yo he observado que algunos han marcado allí en este cuadro artificial, ¿sí? Pero resulta que en los videos se nos muestran ambientes cotidianos, que la casa donde, o la habitación donde el chico duerme y el reloj suena, ese es un ambiente natural, donde él se desarrolla normalmente. La fábrica de los maniquís es natural, porque es donde la persona trabaja habitualmente. Yo no preparé ese ambiente como psicólogo,
¿sí? El video de la discapacidad, de la inclusión, ¿sí? También es un ambiente cotidiano para esa persona. Claro, yo entiendo la confusión a veces porque dicen ustedes, es que todos los videos son actuados, son situaciones actuadas. Sí, pero ninguno de esos videos yo como psicólogo lo preparé para recoger información y diseñé algo allí para que saque a la persona de su ambiente natural, ¿no? Los videos muestran situaciones naturales, o sea, cotidianas, donde las personas normalmente se están desarrollando. Entonces, para efectos del ejercicio, toda observación sería natural. Toda observación de cualquiera de esos videos sería natural. Ahora, si yo voy a preparar un espacio que ocurre en las investigaciones científicas, preparo un espacio y quiero ver cómo reacciona el individuo ante determinado estímulo, allí estoy hablando de una situación artificial. No sé si ustedes a veces ven juegos mentales que aparecen en los canales de History Channel. A veces colocan a un niño y le colocan un postre allí, le dejan un postre en la mesa y quieren revisar el tema de la mentira en el niño, o sea, cómo es que cursa la mentira. Entonces el niño se come el postre y dice una mentira. Ese sería un ejemplo de situación artificial. Estoy preparando un ambiente para investigar una conducta, ¿sí? Mientras que si yo observo al niño en su casa o en su colegio o en el supermercado donde va con la mamá, pues esa es una observación natural, porque yo no preparé ninguno de esos espacios para encontrar alguna conducta en específico. No sé si esta parte queda clara o hay alguna pregunta. Sí, profe, como Profe, no, sí. como para terminar de eso, el ejemplo que nos diste ahorita de la mamá y el niño en la cámara de Jessel, donde la psicóloga pues coloca el tipo de juegos lúdicos, esa sería artificial, ¿verdad? Correcto, una observación artificial. Ujú. Porque no ocurre en el Profe, ambiente sí, habitual del niño. muy agradecido Sí, porque, exacto, profe. Sí, no, me queda muy claro porque le voy a ser honesto. se le Natural o ambiente fue. artificial, profe. Entonces la idea, ahorita yo dije, bueno, sea como sea, tengo que sacar el espacio y participar de esta interacción. Y la verdad, me fue mucha ayuda, porque sí tenía ese interrogante con respecto a la observación natural y artificial. Ya me queda totalmente claro. Si nos sentamos a observar la persona en su ambiente de interacción, me queda claro totalmente que es una observación natural. Ya a lo contrario, si preparamos un ambiente para ver cómo interactúa el hombre o la persona, ya sería un ambiente artificial. ¿Estamos claros, sí o no, profe? Sí, señora, así es. Muy bien. Gracias, Perfecto. profe. Entonces, con gusto. Dice, sí, un consultorio es un ambiente artificial, ¿no? Porque no es un espacio donde la persona normalmente se interactúa, ¿sí? En un consultorio ya hay un espacio preparado para entrevistar, para observar a la persona, ¿sí? Frente a otro rol que no es habitual, ¿sí? Entonces, para responder Profe, a Diana, un consultorio sería un ambiente artificial. profe, Señora, buen día, qué pena. Lo que pasa es que pues usted hace un rato decía que todos los ambientes son naturales por lo que son unos videos.
Pero es que yo elegí el caso del video que se refiere al Ah, ok, profesor de ya ciencias entendí. y es eso en un Ujú, consultorio. claro. Sí, lo que pasa es que ese consultorio no es preparado por ustedes como observadores, ¿sí? Ujú. Entonces, ustedes están observando un consultorio donde la persona acude y es dentro de la dinámica natural o habitual de la persona. ¿Sí? La persona que tiene una enfermedad está, digamos, habituada a ir a controles o a ir a consultas. Entonces, si el ambiente no fue preparado por ustedes, es natural. ¿Sí? Es un ambiente natural. Si fue preparado, es un ambiente artificial, porque fue preparado con el objetivo para observar, el objetivo de observar. ¿Sí? Entonces, em, listo, Diana, ya te queda clara esta parte. Entonces, un consultorio de nosotros como los observadores, donde llevemos a la persona para ser observada, para ser entrevistada, es una observación artificial, ¿sí? Porque es un ambiente preparado por nosotros. El consultorio es preparado por nosotros. Pero lo que vemos en los videos es natural porque son situaciones cotidianas donde las personas normalmente se desenvuelven y no hemos preparado nada allí nosotros como observadores para recoger información. Sí, el video, todas las observaciones de los videos son naturales, porque ninguno de esos ambientes fue preparado por ustedes con el fin de recoger información. Dice, Andrea dice, sería como someter a la joven del video de inclusión ante la experiencia nuevamente del accidente. Ese sería una observación artificial, donde yo evoco en el paciente alguna situación traumática. Por ejemplo, durante la hipnosis, a veces uno puede llevar a la persona al momento del trauma como para que la persona pueda expresar su emoción. Ese sería un ejemplo de observación artificial, porque preparé un escenario para eso, para mirar cómo responde la persona ante una situación determinada. Bien, entonces, la observación en situaciones naturales y artificiales, recuerden, natural, cotidianidad de la persona. Artificial, yo como observador preparé un ambiente y llevo a la persona a ese ambiente para ver cómo reacciona. ¿Sí? Esa es la diferencia. Unidad de medida. Entonces yo como observador, yo puedo decir, voy a observar la ocurrencia. Como ya dije arriba en la unidad de análisis que iba a observar conductas, entonces voy a observar la ocurrencia, si se da o no se da la conducta. Entonces me voy a enfocar en si, por ejemplo, el señor que sufre de Alzheimer sonríe o no sonríe. Entonces, ocurrencia. Pero yo también puedo decidir como observador enfocarme en el orden. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a observar cómo es que se da el llanto en ese paciente con Alzheimer. O sea, ¿qué ocurre antes de que él llore? Entonces, que primero saludó al médico, luego que el médico le dijo esto, luego hay allí un momento emotivo porque el paciente recuerda al médico que fue su estudiante. ¿Sí? Entonces, yo estoy ahí relatando el orden, ¿no? Entonces, el llanto fue una respuesta a unos estímulos, por ejemplo. Yo puedo decidir observar la duración de la conducta. Entonces, ¿durante cuánto tiempo sonrió el paciente? Duró sonriendo 3 segundos.
Me estoy enfocando en la duración de la conducta. Frecuencia. Entonces yo puedo decir, durante el video voy a mirar cuántas veces sonríe el paciente. Ah, sonrió cuando llegó y saludó, cuando se sentó en la salita de espera, van 2 veces, cuando entró al consultorio 3 veces, cuando se despidió 4 veces. Estoy haciendo un ejemplo, ¿sí? No sé, no me he puesto a mirar realmente el video para ver cuántas veces sonríe el paciente, pero es un ejemplo de frecuencia, ¿sí? Entonces yo puedo decidir enfocarme en la ocurrencia o en el orden o en la duración o en la frecuencia. De eso que elegí observar, sea un atributo, sea una conducta, o sea una interacción, o sea un producto de conducta. Entonces, esas son las categorías que plantea Rocío Fernández Ballesteros. Yo puedo enfocarme en observar si ocurre o no ocurre la conducta, o el atributo, ¿sí? O la interacción, ¿sí? O si se da la elaboración, el dibujo, o el producto de conducta. Puedo también enfocarme en el orden, cómo es que va ocurriendo, qué ocurre antes, qué ocurre después. En la duración, cuánto dura esa interacción o cuánto dura ese atributo. La ira de una persona, cuánto dura esa ira. La frecuencia. Durante el día, ¿cuántas veces entra en ira esa persona? O durante la semana, ¿cuántas veces entra en ira esa persona? ¿Sí? Entonces, allí está, allí en este cuadrito, ustedes solamente van a colocar una palabrita de esas, según lo que ustedes hayan decidido. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Sí, el resultado de la observación puede ser uno en un ambiente natural y otro en un ambiente artificial. Porque en el ambiente artificial a veces hay un sesgo, ¿no? Uy, me están observando, mm, me trajeron aquí para ver, o sea, me hago la idea de que me están observando, entonces cambio, ¿sí? Generalmente las observaciones naturales son las mejores. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bien, ¿sabe qué sería lo ideal? Que en una observación natural uno de manera encubierta pueda colocar algunos estímulos que pasen desapercibidos y que den una respuesta automática, ¿sí? Pero pues en investigación se manejan esas dos categorías, artificial o natural. Em, Sandri, tú puedes, en el muestreo de tiempo, puedes escoger una parte del video solamente, ¿sí? Porque un muestreo se trata de eso, de sacar un poco de tiempo de la totalidad. Si escogen la totalidad del video, pues no hay problema, porque el video es corto, entonces también pueden escoger la totalidad del video, ¿sí? No habría inconveniente en ese muestreo. Bien. Entonces continuemos. Unidad de medida. Ahora sí, técnicas de registro. Entonces, en las técnicas de registro, ustedes van a abrir el anexo 3. Perdón, ese es el anexo, no se llama anexo 3, discúlpenme. Ya les digo exactamente, es el anexo 2, instrumentos de registro de la observación. Lo encuentran ustedes ahí debajito de la guía de actividades, ahí está. Entonces, nos dice Rocío Fernández Ballesteros que nosotros podemos observar registrando lo observado en el diario de campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fecha, la fecha en que ustedes observan, lugar, pues la fábrica o la casa del chico, el consultorio, bueno, tema observar. Entonces, aquí en tema observar,
ustedes pueden colocar inclusión o solidaridad, bueno, como la palabra clave ahí del nombre del video. La hora en que ustedes están haciendo la observación. Entonces, digamos, yo voy a ver el video ahorita, diría 10:30. ¿Sí? Objetivo. Aquí en objetivo sí me gustaría que ustedes colocaran la unidad de análisis, y de medida. Entonces ustedes estarán preguntándose cómo así, unidad de análisis y de medida. Entonces ustedes aquí en objetivo pueden colocar, voy a darles un ejemplo. Objetivo, observar la ocurrencia de la risa o observar la interacción, la duración de la interacción entre paciente y médico. O sea, quiero que el objetivo lo redacten usando la unidad de análisis con la unidad de medida. Si es que escogen el diario de campo, ¿sí? Y aquí en el diario de campo ustedes van a relatar lo que ven. Entonces, el paciente llega, saluda a todos los que están en la sala de espera. Es solo un ejemplo, ¿sí? Y allí continúan ustedes relatando, ¿sí? Comentarios. Aquí en comentarios. Entonces, por ejemplo, si yo dije observar la duración de la interacción entre paciente y médico, traten de, si no les alcanza allí el renglón, ustedes pueden ampliar, ¿no? Entonces, aquí en comentarios ustedes dicen la duración de la interacción entre paciente y médico fue de 2 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos pudiera ir así el diario de campo. Igual ustedes tienen libertad, ¿no? De hacer su propia observación, pero sí el objetivo, me gustaría que colocaran allí la unidad de análisis con la unidad de medida y en comentarios que hicieran esa relación entre esto que dijeron que era el objetivo y como la conclusión a la que llegaron. Si es que escogen esta pestañita. Una vez escogida esta pestaña, le dan control print, ¿sí? Y la pegan en su documento Word o en su documento PDF, o le dan recortar, o le dan... O sea, no necesito que suban el archivo de Excel, sino solamente tomar el pantallazo y colocarlo en el documento. ¿Sí? Si se les va mucho, que no, digamos, no alcanza a salir en un solo pantallazo, pues colocan varios pantallazos. ¿Sí? Que me permitan evidenciar a mí que sí diligenciaron en la técnica de registro. Si no quieren escoger el diario de campo, pueden escoger la escala de apreciación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer el ejemplo con el video de la fábrica. ¿Sí? Entonces, nombre del observado. Bueno, no sé si el video menciona el nombre. Entonces, si no menciona el nombre, colocan NN. ¿Listo? Aquí a su hijo le sucede que, entonces más bien ocurre con el celador, ¿sí? Por ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden modificar esto. Entonces, ¿qué ocurre con el celador? Juega, duerme, llora, ¿qué otra cosita de pronto hace el celador? Se siente solo. Bueno, esto lo pueden quitar.
O sea, ustedes pueden modificar este cuadro como quieran, ¿sí? Entonces, simplemente lo que van a hacer es pintar de amarillito, si quieren, o de algún otro color. Vamos a quitar esto. Eliminar, ocultar. Bueno. Entonces, el celador juega durante lo que observamos siempre. Entonces, esto es como una escala del 1 al 7. 7 siempre. O incluso lo que podemos hacer es colocar X allí, ¿sí? Entonces, el celador juega a menudo, ¿cierto? Con los maniquís. Duerme. En la observación vimos que durmió. De pronto no vimos que haya dormido, ¿cierto? Nunca. Tienen que mirar bien el video, ¿sí? Yo lo vi solo una vez, pero no sé si el celador duerme o no. Tal vez creo que no se muestra en el video que haya dormido. ¿El celador llora? Mm, No sé, bueno, coloquémosle rara vez. Se siente solo, a veces. Lo vi en el video que se sentía solo, ¿cierto? Listo. Esa es la escala de apreciación. ¿Por qué escala de apreciación? Pues porque nunca, rara vez, a veces, a menudo, siempre es una escala, algo que va aumentando o disminuyendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, una pregunta. En mi caso, digamos, yo preguntaba si al elegir conductas elegían varias, porque yo elegí justamente esa técnica. Entonces, por eso pues era mi pregunta. Ahí en lo que van bajando en las opciones, se colocan como las conductas que uno observa. Entonces, por eso sería mejor como que eligiera varias conductas. O sea, acá donde estoy moviendo el mouse, ¿sí? Sí, sí, señor. Ahí hay varias conductas elegidas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Juega, duerme, llora, se siente solo, ¿sí? Es lo que estás preguntando. Sí, o sea, en mi caso que elegí ese tipo de muestreo, entonces tengo que elegir varias conductas mejor, porque si elijo una sola, pues me quedaría solo como la partecita de arriba, ¿no? Entonces es mejor que elija Ah, varias. claro, sí, es mejor que elijas 3, pueden ser, incluso 2, ¿sí? O sea, no pasa nada si eliges solo una, porque pues igual es una observación y estás determinando cómo ocurre esa conducta, esa solita conducta, ¿sí? Entonces, pero acá puedes colocar varias, no hay problema, ¿sí? O sea, lo importante es Ok, que se evidencie que ustedes hicieron un registro de lo observado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pudiera eliminar todo esto, ¿sí? Juega, ocurre con el celador que juega a menudo, listo. Esa ya es su observación. De esa conducta ustedes midieron la frecuencia de esa conducta de juego. ¿Y cuál es la frecuencia? A menudo juega durante el observado. Esto ya es un resultado de observación, un registro. Puede ir solito, pero si quieren escoger varias, lo pueden hacer. ¿Mm? Pueden Tutor, modificar una pregunta, qué pena. pueden modificar el registro de acuerdo a lo que ustedes evidencien en el video. ¿Hay una pregunta? Sí, tutor, ¿solamente debemos elegir una sola técnica o varias? Una sola pestaña. ¿Listo? Vale, Entonces, si gracias. eligieron esta, colocan el pantallazo en el documento que van a enviar. Debajo de la ficha de planeación, colocan el pantallazo. Ya. Si eligieron registro de conductas, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo donde está mañana, mediodía y tarde-noche. Vamos a hacerlo con el consultorio. Entonces, yo puedo decir que más bien en vez de mañana, puedo colocar inicio o llegada, ¿cierto? Llegada, espera y la consulta como tal. Entonces, yo puedo colocar acá algunas conductas que hayan habido durante la llegada del paciente. Entonces, saludar, por ejemplo, acá, saludar, sentarse, hablar, acá.
en la espera. Entonces, cuando él estuvo esperando, entonces, mirar, leer, hablar. Cuando él estaba en consulta, entonces en consulta, ¿qué conductas pudimos haber visto? Saludar, preguntar, recordar. ¿Listo? Y acá, entonces, colocamos otra listica de conductas. Entonces, aquí puede ser, podemos enfocarnos de pronto en conductas del médico, ¿sí? Entonces, acá las conductas del paciente y acá las conductas del médico. Entonces, saludar. ¿Qué otra conducta tuvo el médico? Preguntar, recordar, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que cuando el paciente saludó, el médico también saludó. Entonces, yo esta X más bien la voy a colocar acá. Cuando el paciente saludó, el médico también saludó. Em, bueno, pero esto ocurre no en la llegada, sino que ocurrió fue en la consulta. Entonces, a la X iría acá. La X iría aquí arribita, en consulta. En la consulta, el paciente saludó y el médico también lo saludó. En la llegada, también hubo un saludo, ¿cierto? Y las personas, bueno, como acá estamos hablando del médico, entonces no vamos a colocar nada. Recuerden que es paciente y médico, por ejemplo. Entonces, en la consulta el médico saludó, perdón, el paciente saludó, el médico saludó. En la espera, pues no estaba el médico, tampoco, entonces quitemos las X de acá, solamente nos vamos a centrar en la consulta. En la consulta, el paciente preguntó, ¿se acuerdan que preguntó que se llamaba, que cómo era que se llamaba, etcétera? Entonces, esto hizo que el médico recordara, ¿sí? Entonces, aquí más o menos ustedes lo que van a hacer es encajar una conducta con otra. Entonces, más que todo para interacciones, ¿sí? Entonces, el médico saludó y el paciente también lo saludó. El paciente preguntó y el médico recordó, ¿sí? Algo así lo pueden modificar ustedes como quieran, pero lo importante es que se vean las dos conductas cuando ocurren, ¿sí? Cuando una conducta ocurre, la otra también. No sé si hasta acá hay alguna pregunta de la técnica registro de conductas. ¿No? Bueno. Entonces vamos a continuar con la matriz de interacción. ¿Sí? Es muy parecida a la anterior. Persona 1, persona 2. Entonces, cuando Julanito tiene ira, la otra persona levanta la voz. Cuando Tutor, Julanito es disculpe, tierno, la otra persona tira objetos. Señor, qué pena interrumpirlo, tutor, tranquilo, a usted y cuente. a todos los compañeros. Tutor, tengo cierto que de esas solo se escoge una o hay que diligenciarla todas. No, una sola, una sola. Solamente Listo, escogen una pestañita. listo, muy claro. Muchas gracias, profe. Ok. Bien, entonces la interacción es ya no solamente buscar lo que hace cada uno, sino como una cosa es consecuencia de la otra. Entonces, una persona tiene ira, la otra manotea, por ejemplo. Una persona es tierna, la otra tira objetos, ¿sí? Algo así. Entonces, esa es la matriz de interacción. En la matriz de conductas, mapa de conductas, perdón, entonces ustedes lo que van a hacer es diseñar un espacio allí. Entonces, vamos a hacer de cuenta que
Vamos a hacer de cuenta que en el video del maniquí vamos a hacer un mapa de la fábrica. Entonces, puede ser que aquí esté el parqueadero, aquí está la bodega de maniquís. Entonces, aquí lo cambiamos, bodega de maniquíes. Aquí está la oficina. Esto lo podemos quitar. Están los baños, la cafetería. Bueno, entonces yo voy a decir que en el parqueadero, ¿qué ocurre? Entonces no ocurre nada. Entonces voy a quitar esta estrella acá. En la bodega de maniquí sí ocurre. ¿Qué ocurre en la bodega de maniquí? Juego, ¿cierto? Y voy a decir que más o menos de todo el video, el 80% fue eso. Fue juego, por ejemplo. En la oficina secundaria, donde llegan los empleados. Vamos a poner oficina principal, más bien. Entonces yo voy a decir que aquí donde aparece el solecito, este solecito que aparece ahí, va a representar que los empleados dialogan. Y en todo el video eso fue más o menos como un 10%. Regañar no apareció. Entonces más bien coloquémosle gratitud. Coloquémosle a la banderita roja gratitud. ¿Sí? Entonces, del video más o menos ocurrió un 10% que hubo gratitud. ¿En qué parte ocurrió esa gratitud? También en la oficina donde estaban los empleados. Entonces voy a colocar la banderita allá también, a un ladito, en la oficina principal. O sea, el mapa de conductas nos permite, lo que nos permite es como hacer un mapa, precisamente una maqueta del sitio, y decir en qué parte de ese sitio están ocurriendo las conductas. ¿Vale? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo con la otra, que es el código de categorías. Entonces, aquí es muy parecida a la matriz de interacción, sino que vamos a hablar de conductas y de estímulo. Entonces, por ejemplo, en el video de inclusión, ¿sí? En el video de inclusión, vamos a decir que, por ejemplo, aquí en estímulo vamos a colocar la I de ignorar, ¿sí? Cuando la gente ignora, ¿qué hace la chica? Entonces, también ignora. Entonces, vamos a colocar aquí algo que sea ignorar también. Cuando a la chica la ignoran, ella también ignora. Entonces, nosotros podemos decir que aquí ocurre una vez, colocamos el número 1 y aquí también otro número 1. Entonces, a un estímulo de ignorar, hay una respuesta también de ignorar. Fíjense que aquí la I significa ignorar, aquí donde estoy moviendo el mouse. Eso sí, tenemos que, bajo conducta, colocar una categoría que sea esa, que sea ignorar. Esta matriz o código de categorías es más amplio, ¿sí? Se usa mucho para un registro largo de una observación bien larga, identificar estímulos y respuestas. Entonces, ese es solo un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden modificar como quieran estos ejemplos que hay allí. Listo, esa básicamente es lo que quería compartirles en esta web. Em, Espero haya quedado claro. No sé si hay preguntas, algunas sugerencias, alguna petición. La idea de esto, chicos, es que mm, ustedes tengan claridad de la teoría, ¿sí? Generalmente los IPAs no son para explicar la actividad, pero pues hicimos un pequeño contexto con la actividad. Pero lo más importante de esto es que ustedes entiendan que en la observación hay unos elementos.
¿sí? Que hay que tener claro cuál es la relación entre yo, entre el observador y lo observado, ¿sí? ¿Cuál es qué es lo que voy a observar? Si conductas, atributos, ¿qué muestreo voy a hacer? Que no va a ser todo lo que voy a observar, sino unos elementos específicos. Si es una observación natural o artificial, ¿sí? Esos son elementos de la observación científica. La unidad de medida, ocurrencia, frecuencia, duración, ¿sí? Y la técnica en que voy a registrar, ya las vimos ahí en el documento de Excel. Ustedes pueden crear sus propios formaticos en el caso de que en un futuro necesiten hacer una observación. Ustedes crean sus propios formatos, matriz de interacción, que si este hace este hace. Entonces ustedes llevan ese formato allá y van marcando con una X de acuerdo a lo que están observando. Ese es el objetivo, ¿sí? Que en términos prácticos entendamos el tema. Em, Me preguntan que cuándo subo este zipa. Ustedes pueden, dentro de 5 minutos, cuando termine la grabación, cuando termine la reunión, ustedes pueden volver a entrar si quieren y ahí ya en el chat van a encontrar la grabación. Ustedes la pueden descargar. Pero yo igual voy a compartir la grabación de este zipa en todos los grupos y se las voy a enviar por correo del curso también para quienes no pudieron asistir puedan revisar y también ustedes, si quieren repasar, si quieren mirar cómo se hace, nuevamente lo pueden hacer. Lo que queremos es que esta actividad no sea difícil, engorrosa, no, es algo práctico, ¿sí? Que ustedes disfruten el realizar esta actividad y que a través de ese disfrute les quede claro el concepto, la teoría, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Por ahí Omaira está levantando la mano. Sí, tutor, buenos días. Buenos Yo días. tengo una duda y una inquietud y es respecto a la unidad de medida. Sí, Yo señora. escuché el video del señor Pedro, el que asiste a la consulta con su hija, sí. Sí, señora. Pero entonces, digamos, ¿en qué observar? Puse interacciones. Pero entonces en la unidad de medida no sé cómo Ujú. qué medir, ¿sí? Sí, claro. No entiendo. En la interacción que vas a observar, si esa interacción es violenta, amorosa, tendrías que definir eso, ¿sí? Entonces, si la interacción es o es neutra, donde se ignoren totalmente el uno al otro. Entonces, tienes que definir de esa interacción qué es lo que vas a observar específicamente. No solamente es observar la interacción, sino observar qué de la interacción. Si vas a observar si esa interacción tiene determinada característica, ¿sí? Y luego, en la unidad de medida, vas a decir, bueno, yo de esa interacción amorosa voy a observar la duración. Entonces, el médico con el paciente fue compasivo, fue amoroso. ¿Cuánto tiempo? Duración. Entonces, ¿fue amoroso o fue compasivo durante 1 minuto? Pero también puedes decir, voy a observar la ocurrencia de esa compasión. Entonces, ¿el médico fue compasivo? Sí, fue compasivo. O no, no fue compasivo. Ahí estás definiendo la ocurrencia. O más bien, dices, voy a observar con qué frecuencia el médico es compasivo. Entonces tú observas y dices, fue compasivo 3 veces, cuando al final le dijo que sí, que gracias a él se había enamorado de la medicina, ¿sí? O cuando le dijo que tranquilo, que no iba a haber ningún problema con el diagnóstico. Bueno, entonces allí estarías observando la interacción compasiva, por ejemplo. De esa interacción compasiva vas a observar o la ocurrencia, o la duración, o la frecuencia. Tendrías que definir eso antes de hacer la observación. No sé si te queda claro, Mayra.
Listo, sí, sí, señor, muchas gracias. Ujú, exacto. Sí, gracias por la pregunta porque es que interacción puede sonar muy general. Interacción, pero uno al observar la interacción debe enfocarse en algo de esa interacción. Entonces, yo puedo observar la interacción entre una pareja de esposos, ¿sí? Pero me voy a enfocar en si él la escucha o la interrumpe. ¿Sí? Entonces, y si la escucha, ¿cuánto tiempo la escuchó? O si la interrumpe, ¿cuántas veces la interrumpió en esa conversación? Estaría enfocándome en la frecuencia, ¿cierto? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, les agradezco a todos su participación. Espero haya sido claro, que haya podido despejar esas dudas, que les haya quedado claro les haya quedado muy clara la teoría sobre la observación, que pues eso finalmente les va a servir de aquí en adelante en todo el desarrollo profesional, ya cuando ustedes reciban su título como psicólogos se van a dar cuenta de que estos conceptos van a seguir permaneciendo en ustedes porque si hacen una especialización, una maestría, también van a tener que hacer un producto de investigación, su doctorado, ¿sí? Entonces, todo está muy relacionado con la observación científica. Que tengan un feliz día y cualquier inquietud, no duden en escribirme. En el foro también pueden poner sus actividades y yo voy mirando y les digo, no, mire, acá puede ir mejor esto o está ok, ¿sí? No hay ningún problema. Gracias a ustedes, un abrazo para todos y que tengan un feliz día.